están siendo grabadas para que los estudiantes que no se logren conectar puedan tener acceso a esto, a este material, con la finalidad de que puedan desarrollar su guía de estudio. Bien, las formalidades ya han sido comentadas. Vamos ahora a iniciar la sesión de lleno. Nos encontramos en la unidad de transformaciones políticas y sociales en el cambio de siglo, más o menos, y sus diferentes ritmos que toma durante el siglo XX, con este tema de la Guerra Fría, que vamos a formalizar esta temática central a partir del análisis y la búsqueda de respuestas en torno a lo que es el contexto histórico, o lo que es un contexto histórico. Bien, el objetivo de la clase es identificar los factores más relevantes de la contextualización histórica de distintos periodos de tiempo o de épocas. En este caso, nos dedicamos a estudiar los periodos múltiples del siglo XX, ¿ya? El siglo recién pasado, ya que hoy nos encontramos en el siglo XXI. Nos acompaña la profesora Fernanda Ávila. Hola, hola a Saludos, todos, nuevamente. no había saludado. Bienvenidos y bienvenidas. Quien les habla es Matías Navarro, profesor de Estudios Sociales, al igual que la profesora Yareli Díaz. Creo que no se pudo ser presente hoy, y la semana pasada, ya que está cursando estudios de magíster, entonces se encuentra en este momento realizando ese tipo de estudios. Recordarles que necesitan ustedes y todos los que estamos en esta reunión silenciar los micrófonos para que no tengamos este tipo de ruidos que pueden perturbar la comunicación. ¿Ya? Estamos ya el 25 de junio, jueves 25 de junio, a las 8:10 me parece, 8:15 ya deben ser. Este es el curso de la jornada vespertina. Así que vamos a iniciar. Les saludo a todos y a todas nuevamente. Espero que esta reunión sea enriquecedora y significativa para cada uno de ustedes. Bien, nos encontramos en un contexto, para iniciar, estamos en el contexto de pandemia, que tiene varias características, ustedes las pueden evidenciar empíricamente, como se dice, a través de la experiencia misma, de vivir lo que es la pandemia en este contexto, en el que tiene interconexiones regionales de carácter global. Presentamos esta imagen de manera inicial y con su pregunta respectiva, en la que se intenta cuestionar lo que es el contexto histórico. Bien, podemos ver que la imagen que se encuentra presentada en nuestra pantalla reúne una cantidad importante de gente que se están movilizando en las calles de Chile, en las calles de Santiago, con un lienzo que tiene las palabras crear poder popular. Este contexto que nosotros estamos evidenciando sucedió en 1970 y responde a una serie de características históricas que sucedieron durante el inicio de la década de 1970. ¿Sabes? Eso, hay que apagar el micro. Ah, la Fernanda tiene los controles, muy bien. Ok. Bien, entonces, una vez que presentamos esta imagen, que responde a un contexto histórico, claramente caracterizado por la movilización social o la movilización popular de los sectores populares de la sociedad chilena durante la década de 1970. Y para iniciar esta clase me gustaría comenzar con esta pregunta que aparece establecida ahí y que plantea ¿qué es el contexto histórico? Es una pregunta que dejo abierta para que podamos al menos ir formando la noción de contexto histórico o intercambiar a ver si sabemos o al menos tenemos una noción de contexto histórico. Si alguien se motiva a responder, está abierta la pregunta a qué es el contexto histórico, qué les dice que es un contexto histórico, de acuerdo a lo que señalé al principio. Y
de acuerdo a la idea de que estamos viviendo en un contexto de pandemia. ¿Quién podría responder a esa pregunta para iniciar? Podemos hacer una lluvia de ideas, a ver qué es lo que puede ser un contexto histórico, vamos a ir descifrando. Rebelino François, ¿usted se responde a esta pregunta? Sebastián, Lisboa, ¿quién puede responder? Charistal. Ya, estamos En el chat hay respuestas. leyendo en el chat, dice, un hecho, profe, puede ser, como usted dice, como lo de la pandemia. Bien, nos encontramos en un contexto de pandemia, ¿sí? En un contexto histórico de pandemia. ¿Qué es más lo que puede ser el contexto? ¿Cuál otras características pueden tener a ustedes? ¿Qué les nace en su conciencia? ¿Alguna otra idea que quieran aportar? Claro, se sigue reforzando la idea de José Ignacio con lo que pasa hoy en día, y eso es algo importante. Claramente, un contexto está siendo evidenciado y vivido por las personas naturales que se encuentran bajo este contexto de la pandemia. Claro, este es un contexto mundial, o sea, de alcance global, entonces tiene varias características, ¿ya? ¿Alguien más podría reforzar la idea, complementarla o integrarles otros elementos? Ya, lo que transcurre a través de los años, sí, un contexto histórico, se forma a través del tiempo, claro está, y también del espacio, ¿ok? Esto está siempre conectado con el tiempo y el espacio, ya que es ahí donde se desarrollan estos tipos de contextos, lo que vamos a revisar un poco más adelante. Antes de comenzar de lleno lo que es un contexto, ¿alguien quisiera compartir su noción que tiene sobre un contexto histórico? Profe, Dígame. una pregunta, por favor. ¿Un contexto histórico puede decir un contexto mundial? Claro está. Un contexto histórico, como lo vamos a ver más tarde, tiene las características de ser una situación que se vive a nivel mundial como que se vive a nivel local. También un contexto puede ser en la sociedad, un contexto puede ser de manera individual, vivida. Bien, entonces respondiendo a la pregunta que han hecho recién, ese contexto puede tener alcance global, por supuesto. En esta diapositiva dice lo siguiente, y así comenzamos de lleno. Todos los hechos, ¿bien?, procesos, personajes, comunidades, grupos sociales o minorías, etcétera, están enmarcados en un contexto social, cultural, económico y político. Bien, entonces, lo que podríamos decir en este caso es que el contexto histórico está integrado por elementos tanto social, cultural, económico y político. Bien, todos los contextos históricos tienen estas características. De ellos podemos hacernos la idea de lo que pasa o lo que ha pasado en épocas anteriores o de lo que pasa hoy en día en la actualidad. Nosotros podemos evidenciar que en la actualidad estamos dentro o estamos enmarcados dentro de un contexto social que está vinculado a la pandemia, de un contexto cultural que también está, está vinculado directamente a la pandemia, en lo económico y lo político. Entonces, estas dimensiones multiformes se encuentran directamente o estrechamente relacionadas con lo que es un contexto histórico. ¿Bien? Para reforzar la idea de que si un contexto histórico se puede dar a nivel individual, este también puede ser evidenciado de manera global, ¿ya?, a nivel planetario, como es el caso del contexto histórico que nos encontramos hoy en día y que tiene a la gran población mundial bajo el contexto de pandemia. Bien, entonces tenemos aquí una situación que estamos viviendo de manera social, estamos viviendo un contexto
de manera cultural, económico y político, y está relacionada con la pandemia. ¿Bien? Entonces, las épocas anteriores han tenido también esta característica multidimensional en estas dimensiones social, cultural, económica y política. ¿Bien? Entonces, se puede hablar que existe el contexto local, el contexto histórico local y el contexto histórico mundial. ¿Bien? Y también, por supuesto, regional, a nivel continental. Tenemos aquí, en esta presentación, a un reconocido historiador que se denomina Fernand Braudel, y dice que considera fundamental situar el tema escogido para aprender en un contexto, o mejor dicho, en varios contextos, ¿ya? Hasta llegar al contexto global. Entonces, esta idea del contexto local, vivido de manera individual o de manera grupal, se puede también relacionar con lo que sucede a nivel planetario, respondiendo a la pregunta que hacía anterior su compañero. ¿Ya? Dice, hay que mirar las conexiones entre el tema, ¿ya? Su pueblo, las personas y las cosas más grandes incluso. Gradualidad de la comprensión del contexto, se puede comprender, por supuesto, en esta parte, que tiene elementos inmediatos que nosotros experimentamos y también elementos que pueden caracterizar ya, por ejemplo, situaciones que se han dado de carácter extracontinental, puede decirse, fuera del continente, por ejemplo, en este caso, la comprensión que nosotros podamos tener del contexto de la pandemia que ha surgido en China. ¿Bien? Entonces, es lo que puede pasar en este caso de manera inversa, porque la pandemia ha llegado aquí, ha aterrizado y tiene como lugar de origen su esparcimiento a partir del continente asiático. ¿Bien? Entonces, comprender, investigar e imaginar, eso es muy importante, cómo era la sociedad y su gente en una época. Aquí tenemos que hacer uso del imaginario que nosotros podamos tener de acuerdo a las características de los contextos históricos actuales, por ejemplo, y también los contextos históricos de épocas pasadas. ¿Ya? Es sumamente importante que nosotros podamos recurrir a la imaginación, ya que los documentos que se utilizan posiblemente nos den cuenta de la objetividad que se necesita, entonces podemos también hacer uso de la imaginación y recurrir a este recurso de la mente para hacernos una idea a más o menos general de lo que pueda haber sucedido en una localidad en específica, con los grupos humanos específicos, por supuesto, y con relación a el contexto histórico, tanto local como mundial, que se da en la historia de la humanidad. ¿Ya? Recordemos que estamos en estudios sociales y el objetivo del estudio, o el objeto de estudio, es el ser humano y el tiempo y el espacio en el que habita. Bien, entonces está todo relacionado. Recordamos que vivimos en un planeta único en el que suceden este tipo de intercambios, transferencias de acontecimientos que están interconectados de manera planetaria, ¿ok? O regional, o continental también, como es posible esclarecer. Y entonces, nos podemos dar cuenta que el texto de Fernand Braudel lleva como título El Mediterráneo, esto es el mar Mediterráneo, y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Bien, entonces es el estudio de este texto de una época particular, bien, en un lugar particular también, que tiene lugar en el planeta, en la región medio oriental, ¿ok? O europea, si se puede decir también, o incluso africana, ya porque el Mediterráneo ya sabemos que interconecta a estos tres regiones del planeta, ¿ya? Como es Medio Oriente, Europa y África del Norte. Entonces, se da cuenta en este estudio de que se está haciendo una vinculación con el territorio y con una época y con un
contexto, en realidad político, evidente. ¿Bien? Antes de seguir, quisiera saber si a alguien le ha quedado alguna duda, o si tiene alguna pregunta, la puede realizar en estos momentos para esclarecerlas y continuar sin problemas. Dejo la palabra para quien quiera preguntar y resolver en el caso de que tengan dudas. Bien. No sé si algunos profesores quieran reforzar alguna idea, quieran esclarecer algo que quizás no ha quedado claro, o complementar lo que he dicho. Yo creo que está súper claro cómo se expone el tema. Bueno, y la intención en realidad, chiquillos y chiquillas, con, por la que nosotros estamos reforzando tanto esto de contextualizar, es porque uno de repente como profesor de historia sobre todo da como por hecho que uno sabe de qué se trata. Y en realidad no es obvio. De repente uno mismo se confunde con esta idea de qué está pasando en un determinado tiempo. Entonces, esa es la finalidad de poder contextualizar. Y por eso, como decía profesor Matías, también es muy importante la contextualización porque nos permite imaginar o recrear en nuestra cabeza cómo era un periodo histórico en un momento. Por ejemplo, si yo les dijera, no sé, cómo era el contexto histórico de la época medieval, probablemente uno tenga una idea en su cabeza, uno se imagine ciertas cosas, quizás uno lo asociemos con esta idea de las ciudades amuralladas, o con esta idea de que hay como un retraso, como tecnológico, por decirlo de alguna manera, pero todas esas ideas que nosotros se nos van formando es el contexto. Eso se le llama contexto, a cómo yo veo una determinada época. Entonces la intención de la clase y de lo que está explicando el profe apunta a eso, que cuando tengamos que hacer la tarea final, ustedes sepan que cada una de las fuentes que tienen que leer tienen un contexto, están situadas en un determinado tiempo y en un determinado espacio. A eso apunta como contextualizar. Por eso es tan importante saber trabajarlo. Así que cualquier cosita, o si por último el profe está explicando y no entienden, levanten la manito o algo y yo voy a estar pendiente para que podamos ir resolviendo al tiro las dudas. Muchas gracias, Fernanda. Quisiera también agregar a lo que decía la Fer, que todas estas preguntas que nosotros realizamos tienen respuestas que muchas veces se encuentran en su conciencia de todas las personas y pareciera que dada la simpleza, a lo mejor, o dada la obviedad que tienen estas preguntas, se consideran como algo innecesario de responder, o a lo mejor se encuentran que están equivocados en su pensamiento, y en realidad esto del estudio social tiene respuestas obvias, simples, que muchos de ustedes probablemente puedan tener en su cabeza, y lo importante es que la compartan, bien, para ir nosotros también alimentándonos mutuamente entre estudiante y profesor de estos intercambios que se generan en las clases online, bueno, y en el contexto de clase. Bien, otra vez se utiliza el contexto de clase. Claro. Entonces, bueno, para seguir, aquí hay un tema fundamental que nos permite avanzar en nuestros estudios de la contextualización histórica y también continuar con el hilo conductor que lleva y que tiene esta clase con la anterior, ¿ya? Porque hemos estado partiendo esta fase número 3 con el reconocimiento de lo que son las fuentes primarias y fuentes secundarias, en tanto a lo que sea fuentes históricas, como lo vimos en la clase anterior, pero hemos dejado para esta clase también esta parte que es sumamente importantísima y que tiene que ver con la interpretación de los contextos históricos, ¿ya? Porque si bien la historia es objetiva, los hechos suceden y sin más, lo que queda a nosotros los investigadores sociales, los investigadores de las épocas pasadas o también de las épocas actuales, es interpretar el contexto histórico. Y de aquí podemos también reforzar la idea y asumir quizás los riesgos que puedan surgir
una vez que se interpretan los contextos históricos. Bien, entonces podemos tener diferentes interpretaciones de contextos históricos o de acontecimientos y desechos históricos que difieran entre sí, ¿ya? Por ejemplo, en el caso más común que se utiliza en la historia de las dictaduras militares en Latinoamérica es que una interpretación apoya o otra interpretación rechaza las dictaduras militares, pero no se encuentran dentro de lo que es el acontecimiento mismo de la dictadura militar y su proceso. Bien, la interpretación del contexto histórico puede, y claro que está sujeto a eh, una carga valórica que es importante destacarla y que nosotros podamos darnos cuenta de que está siendo un hecho histórico como el golpe de Estado en Chile de 1973, como lo podemos ver en la imagen, está siendo interpretado por el investigador, ¿ya? Que como resultado de su trabajo investigativo, en este caso del golpe de Estado de 1973 en Chile, interpreta de manera positiva, o también se puede dar el caso de que interprete el hecho histórico de una manera negativa. Bien, entonces, esa dualidad de la idea, o esa bifurcación que se abre, que tiene dos caminos a partir del hecho histórico, es la interpretación histórica, ¿ya? Generalmente se hace cuando ya utilizamos las fuentes primarias, ¿bien? Una interpretación histórica es trabajada a partir de la fuente secundaria, ¿bien? Aquí un ejemplo para poder avanzar. En la imagen, que es una fuente primaria, por supuesto, eh, yo puedo interpretar si ese golpe de Estado fue positivo para el país o fue negativo para el país. Entonces, tiene, por un lado, la interpretación, tiene por un lado la objetividad del hecho o del acontecimiento histórico, y por el otro lado, la carga valórica que le otorga el investigador al presentar su trabajo, ya sea un texto, ya sea un libro o un documental, ¿bien? Etcétera. ¿Puedo hacer una acotación a eso para que no se me olvide en realidad, no se me Sí, pase? sí, por supuesto. Que cuando estemos contextualizando, como sale en el ejemplo, el primer paso que hay que hacer es analizar los elementos de la fuente. Y en ese sentido, por ejemplo, lo primero que podemos ver es que esto no es una pintura, ¿cierto? No es un dibujo, sino que es una fotografía. Y como toda fotografía, ¿cierto? Lo que está tratando de hacer es representar la realidad de un determinado momento. Entonces, ahí hay que ir como sacando algunas conclusiones a partir de lo que uno ve. Por ejemplo, ¿cierto? Bueno, yo sé que no todos conocen también Santiago, pero ese edificio que se ve ahí, ¿cierto? Es el Palacio de la Moneda, en donde trabaja, ¿cierto? Donde está el presidente de Chile. Y vemos que este Palacio de la Moneda, ¿cierto? Que es una institución muy importante, es un edificio muy relevante para nuestro país, está siendo bombardeado, como decía el profesor. Entonces, si este edificio está siendo bombardeado, ¿qué me dice a mí ese tipo de imagen? ¿Habrá sido esto bueno? ¿Habrá sido malo? ¿Qué conclusiones pueden ir sacando a partir de los elementos que vemos en la foto? ¿Qué se les ocurre? Charistal, ¿usted tiene alguna idea que compartir? Catalina Díaz, a lo mejor la palabra está abierta para quien quiera al menos comunicar lo que se concluye de la imagen. Finalmente, la intención es, que yo les digo de ir como analizando los elementos, responde o lo que va a lograr les va a permitir contextualizar. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, si para alguno de ustedes esto representa, por ejemplo, una escena de violencia, a mí me está diciendo mucho entonces, estamos en un contexto violento.
Ahí yo estoy contextualizando. O quizás para otra persona puede decir, ah, no, en realidad aquí se está haciendo justicia en esta foto. O sea, ahí yo digo, ah, ya, bueno, el contexto entonces es como dar justicia o como saldar las cuentas para algunos, ¿cierto? Va a depender mucho de quién está interpretando la foto. Pero lo importante aquí es analizar los elementos, esos como detallitos que tiene la imagen, eso nos permite recrear la escena. A eso nos referimos. Claro, justamente. Entonces, para ir reforzando, aquí en esta imagen tenemos al Palacio de Gobierno o a la institución estatal eh, siendo bombardeada efectivamente en un tiempo específico de la historia de Chile y también en un espacio específico, en una geografía específica que no hay que olvidar que la historia es prácticamente el estudio de los sucesos que transcurren en el tiempo y que tienen que ver con el comportamiento humano en grupos o en sociedad y su escenario geográfico en el cual se desarrolla. Bien, entonces dejo reforzar la idea de la vinculación que tiene el contexto histórico con el tiempo y el espacio. Bien, para continuar realizando ese tipo de confirmaciones. ¿Ya? Vamos a continuar con... ¿Hay una pregunta o alguna? William Domaitre dice, ¿las fuentes proceden de las épocas que se está viviendo o investigando? Sí, claramente sí. Una fuente, por ejemplo, como es esta imagen, que es una fotografía del 1 de enero de 1959, es una fuente que deja inmortalizada prácticamente la entrada de los líderes y de todo este movimiento 26 de julio que llevó a cabo la Revolución Cubana en 1959. Bien, ¿la fuente proceden que está viendo? Sí, las fuentes proceden efectivamente de la época en la que se está investigando. Bien, entonces nosotros tenemos que tener el criterio analítico de situarnos como investigadores históricos o investigadores sociales cuando realizamos este tipo de trabajos, ¿bien? Porque estamos mirando todo este tema de las fuentes históricas, de la contextualización histórica, a partir del ojo del investigador. Entonces, si tenemos recursos de fuentes primarias y fuentes secundarias, estas deben ser eh, vinculadas a lo que es la época y al espacio o al lugar geográfico o a la localidad donde se sitúa esta situación. Bien, una pregunta. Esta imagen que aparece aquí, ¿qué tipo de fuente es? ¿Es una fuente secundaria? Fuente primaria. Ok, muy Excelente. bien. William de Maitre, ¿fue usted? Sí, Me parece fuente primaria. correcto. Sí. Ok, excelentísimo. Bien. También para hacer una caracterización de lo que fue la Revolución Cubana, esta se enmarca en el contexto de la Guerra Fría. Bien, podemos recordar con las guías de estudio que habíamos realizado anteriormente que la Guerra Fría es prácticamente la polarización del mundo en dos bloques, y esta es el mundo capitalista y el mundo comunista. Bien, esa es la polarización. Recordemos que ese concepto nos dice de la división que se dio a partir de 1945 hasta 1991, y bueno, también podemos decir que hoy día existe una polarización, pero en el contexto de la Guerra Fría se divide el mundo entre partidarios del comunismo y partidarios del capitalismo, ¿bien? Dentro del contexto de la Guerra Fría, que reúne varias características,
como lo podemos ver, son elementos sociales, elementos culturales, económicos y políticos. Bien, entonces continuamos avanzando y viendo lo que ha pasado aquí. Bien, quizás deba preguntar, a ver, ¿qué es lo que pueden observar en la imagen? ¿Cuál es el título y el lugar de este suceso que ha estado siendo expuesto en la pantalla? ¿Alguien podría describir al menos lo que William Domaitre, al menos leer los lienzos, saber qué es lo que está pasando, ya que ustedes manejan más que nosotros el francés? ¿Qué es lo que demandan los manifestantes? Mejor vida para trabajar. Ok, muy bien. ¿Qué más dice? De vie et de travail, ¿cómo se pronunciaría eso? Trabajo. Ya, lo dije Sí. bien, lo dije. Muy bien. Sí. ¿Qué más dice? Mejor condiciones de vida, claro, ahí está. Ya. Eso es lo Sí. que. La otra son siglas, consignas de quizás la Confederación General del Trabajo, etcétera, etcétera. Nos encontramos aquí en un contexto histórico, claro, de la historia de Francia, en la que surgen movimientos sociales que hacen una severa crítica al capitalismo. Esto ocurre en mayo del 68 en el país de Francia y que tiene repercusiones efectivamente a partir de ese año hasta la actualidad. ¿Ya? Recordemos que los sucesos de mayo del 68 van a ser una reflexión de los ciudadanos y ciudadanas y movimientos también políticos y sociales, reflexión en torno a lo que es el modo de producción capitalista. Bien, es una crítica también a la educación misma, y podemos vincular esto al estallido social que acabamos de nosotros evidenciar, o sea, visualizar o experimentar a partir de octubre del año 2019 en Chile. Bien, entonces es la imagen una expresión de los movimientos sociales que rompen con la idea de la normalidad capitalista y ponen a disposición sus energías para movilizarse y avanzar en torno a una forma de vida en donde las condiciones del trabajo y también con ello las condiciones de vida puedan mejorar. Bien, entonces este es el contexto histórico de Francia, una sociedad o un país azotado por las políticas económicas neoliberales o liberales también, que mantenían un distanciamiento social con eh, este elemento de la protección social que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos. Entonces motiva la movilización de la sociedad o de un sector de la sociedad francesa a movilizarse para demandar al Estado una mejor calidad de vida, y con esto vinculado al trabajo también, que tiene mucho que ver, ¿ya? Y que forma parte de nuestras condiciones como trabajadores. Bien, entonces el contexto histórico, para continuar, de Francia tiene elementos propiamente tales sociales, tiene propiamente elementos culturales, tiene elementos políticos y sociales. Bien, aquí en este caso, del mayo 68, demandan una mejor vida y una mejor condiciones de trabajo. Fer, ¿podemos continuar con la siguiente? Bien, a lo mejor alguien de los profesores quiere compartir alguna reflexión, algún alcance o reforzar la idea del contexto de la Guerra Fría, en este caso, con la crisis de los misiles. ¿Alguien a lo mejor tiene alguna pregunta? No sé, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento?
Bien, entonces, continuamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Voy a hacer una pregunta, espero que la respondamos, a ver si podemos realizar un ejercicio de la situación que se está viviendo en Cuba en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué elementos podemos ver aquí? ¿Qué es lo que nos puede decir nuestra conciencia? A ver si podemos intercambiar algunas ideas. Se aprecia una guerra de misiles. Ok, se aprecian unos misiles, por supuesto. Entonces es un contexto histórico que tiene de guerra. Claro, podemos decir que es un contexto histórico de guerra. ¿Dónde sucede esto y en qué tiempo, Maricel? En Cuba. Bien, muy bien. Esa es la geografía. Claro. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo? Ay, ahí me pillo, profe. Bien, el tiempo tiene que ver con el año, ¿ya? Con la situación temporal en la que se encuentra este conflicto armado y que tiene que ver, claro, con el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que esos misiles están puestos en Cuba por estrategia de la Unión Soviética y se mantienen apuntando hacia Norteamérica, precisamente hacia los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hay una crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos que como trasfondo tiene este tema de la guerra ideológica o de influencia y de propaganda que se llevó a cabo durante la Guerra Fría, ¿ya? Estamos en el contexto de la Guerra Fría o en el marco de la Guerra Fría, que también se puede decir de esa manera, ¿ya? Me parece que bajo la imagen dice una frase histórica que Fidel Castro presenta una reflexión sumamente significativa que denomina "La historia me absolverá". ¿Ya? Esto también se realiza bajo el contexto de la Guerra Fría y tiene ciertos matices que se contextualizan en este conflicto a escala mundial, ¿ya? Recordando que el contexto histórico, en este caso, tiene como característica lo local entre dos territorios y dos sistemas políticos que se encuentran más o menos cercanos, pero que también tiene un trasfondo mundial, ¿ya? Entonces, podemos fácilmente vincular la contextualización histórica de lo local a lo mundial, reforzando la idea de las preguntas que surgieron al comienzo de la sesión de esta clase, del contexto histórico. Entonces, Cuba y Estados Unidos se encuentran en este conflicto, pero que también tiene alcance global. Puede ser esto a Corea, puede ser esto a China, puede ser a Argentina, Estados Unidos, incluso la Unión Soviética. En ese tiempo también estallan conflictos y se mantienen conflictos armados de carácter ideológico a través de todo el continente europeo. Entonces, fácilmente podemos decir con esto que el contexto histórico parte de lo local y termina integrándose a una serie de elementos que tienen características mundiales. Bien, continuemos con eso. Ok, ¿qué es lo que podemos ver en esta imagen? Marta Gutiérrez, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver. Hola, hola. Muertes, como que están matando a alguien. ¿Y ahí? ¿Una batalla? Sí. ¿Cómo? Dígame. Un cúmulo de batalla. Ok, Claro, como un campo de batalla es eso. Claro, entonces, precisamente, como bien lo dijo Guerras de Corea, Vietnam. Pino y Marta, nos encontramos observando una serie de imágenes que tienen relación, por supuesto, con lo que acontece en el mundo y que relaciona a Cuba con Estados Unidos, que relaciona a Cuba con la Unión Soviética y que prácticamente se encuentra dentro de este marco de la Guerra Fría, del contexto de la Guerra Fría, y que son situaciones que detonaron
en distintos puntos del planeta, ¿ya? Producto del mismo contexto ideológico de enfrentamiento que buscaban mediante los sistemas económicos, las potencias, apoderarse del control político y económico del resto del planeta, ¿ya? Recordemos que la Guerra Fría es una polarización que divide en bloques los continentes y comienza a establecer sistemas económicos bien precisos y que tienen características ideológicas con el comunismo y con el capitalismo. Bien, estas guerras que nosotros estamos viendo, que son situaciones bastante dramáticas para las poblaciones del mundo y sumamente violentas, tienen su origen en este repartimiento del mundo o la influencia del poder global que quieren ejercer las potencias mundiales en el contexto de la Guerra Fría. Tenemos aquí una imagen de la guerra de Sinaí, ¿bien? O también denominado la guerra del Canal de Suez, que fue un conflicto que se desarrolló en Egipto, ¿bien? Y por un tema muy preciso, o sea, la liberación del control de Egipto del Canal de Suez, que posibilita, y aquí entramos en un tema de la globalización, el Canal de Suez posibilita transportar mercadería o mercancías que circulan y que para realizar un trayecto más económico o más corto, y así llegar a otro puerto y comercializar, deben controlar el Canal de Suez. ¿Bien? O la guerra del Sinaí, que es prácticamente lo que se vivió, o fue la motivación de todo esto. Bien, recordemos que por el Canal de Suez pasan toneladas y toneladas de petróleo, y que estas llegan a través del mundo. Bien, debemos pensar también, depende de quién, qué empresa o qué país sea el transportista de petróleo y hacia dónde lo va a tener. Bien, pero el Canal de Suez evita que se den la vuelta por todo el mundo y así bajar los costos de transporte de toneladas y toneladas de petróleo que se producen en las tierras arábicas, por así decirlo. Tenemos también la guerra de Vietnam, que se produce motivada por esta polarización que les comentaba, que se da en Vietnam y se forman dos bloques sumamente potentísimos, ayudados, uno por la Unión Soviética y ayudado otro por Estados Unidos. Bien, entonces tenemos la división capitalismo y comunismo que se encuentran enfrentándose para ver quién pueda establecer su sistema económico y político y social, incluso hasta cultural, porque debemos recordar todas las dimensiones del contexto histórico, en este tipo de enfrentamiento, a lo que se quiere llegar, ¿ya? Es el objetivo, establecer sistemas comunistas o sistemas capitalistas donde se pueda prácticamente, bajo el contexto de la Guerra Fría, ¿ya? Y finalmente tenemos en esta imagen la Guerra de Corea, que también tuvo las características de los conflictos armados que se dieron en el mundo, ¿ok? Y que tiene como principal división el capitalismo y el comunismo. O sea, la pregunta es hacia dónde queremos llegar como sistema o como sociedad a través de estos sistemas políticos y económicos que se establecen por la voluntad de las potencias mundiales. Bien, entonces, son conflictos que tienen relación, por supuesto, con el resto del planeta. Son conflictos que se encuentran en el marco de la globalización, con el ejemplo de la venta de petróleo, ya que implica exportación de petróleo y con ello la globalización de la mercancía, y otros elementos que vienen a aparecer una vez que analizamos este tipo de situaciones globales. ¿Ya? Fer, quizás hay que continuar. ¿Alguien quisiera compartir algo con esta fase? Vicente, a lo mejor tú quieres decir algo, o sigo yo, no sé. Bueno, estas imágenes muestran a 4 personas muy importantes en el contexto que estamos revisando.
Ellos son Milton Friedman, Simone de Beauvoir, Martha Harnecker y Frantz Fanon. No sé si alguien conoce alguno de ellos o les suena lo que dice abajo de los nombres de ellos. Bueno, ellos son 4 políticos e ideólogos. Ellos pensaban las ideas que corrían en esa época en la cabeza de las personas. Por una parte, hay un representante del capitalismo, que es uno de los de una de las fuerzas políticas de aquel contexto, que es Milton Friedman. Por otra parte, hay una de las feministas del siglo XX más importantes, Simone de Beauvoir. Está una de las marxistas también más importantes, Martha Harnecker, y uno de los principales críticos al racismo durante la historia, se podría decir, que es el médico Frantz Fanon, que es un africano que se radica después en Francia para estudiar medicina. Ellos 4 forman el contexto ideológico, o son representantes del contexto ideológico de la Guerra Fría. Como ha mencionado el profesor Matías y la profesora Fernanda, es muy importante entender que mientras pasaban todas estas cosas en el mundo, ya sea el golpe de Estado, las guerras de Corea, de Vietnam y del Canal de Suez, la Revolución Cubana, habían personas que pensaban en todos estos proyectos al mismo tiempo. Por qué suceden, por qué es necesario cambiar las cosas, y ellos son, y ellas, algunas de estas personas, como mencioné. Ellos son el contexto político e ideológico de la Guerra Fría. Tenemos por ahí una mano levantada. Exarios, quería decir algo. Profe, una consulta. Diga. Marta, dígame. Con todos esos ideales que ellos tenían en la actualidad, igual, ¿están esos ideales? Ese racismo que él tenía, ¿eso todavía sirve para la actualidad o no? ¿Quién le responde, profesores? Bueno, sí, claramente. Por ejemplo, Simón, la mujer que está hacia la izquierda, al lado del caballero de lentes, ella está muy de moda en este momento, de hecho. Sus escritos sobre las feministas y sobre el feminismo los podemos ver reflejados en el empoderamiento, en la ola feminista que se vive ahora en el país. Una persona que criticó mucho a los gobiernos que no se preocupan de la gente fue Martha Harnecker, que está al lado de Simone de Beauvoir, y claro, ella también está muy en boga, y también a raíz de todo lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en este contexto tan convulsionado que tenemos ahora, Frantz Fanon es muy, muy importante, muy, muy importante. Entonces ellos, en conclusión, ellos están activos con sus ideales hoy en día. Sí, sí, son personas que Gracias, siempre... profe, por la pregunta. Sí, no, muy buena pregunta, muchas gracias. Lo interesante ahí es que claro, estas personas ya fallecieron, ¿cierto? Pero su legado sigue muy presente. Eso es lo interesante. Claro. Reforzando la idea de mis compañeros, compañeras, quisiera decir que las ideas que las personas que se encuentran presentadas en la pantalla representan, se encuentran vivas todavía, porque es muy difícil que las ideas puedan suprimirse durante un periodo en específico. Tendrían que eliminar a todas las personas del planeta para que una idea pueda desaparecer prácticamente. Podemos tomar el ejemplo de Milton Friedman, que es un ideólogo y representante de lo que es el neoliberalismo. Él claramente está muerto, pero finalmente la idea que queda en el planeta prácticamente se encuentra materializada. ¿Bien? Recordar que nuestro sistema económico y político que se encuentra establecido hoy en Chile y mayoritariamente en la región latinoamericana, y por no decirlo mundial, es el sistema neoliberal. ¿Bien? O sea,
perdón, lo que nos tiene a nosotros y a nosotras viviendo bajo estas condiciones de vida y estas condiciones económicas y políticas, etcétera, bajo este contexto que nosotros hoy día manejamos, que es el contexto de la pandemia, se encuentra inmerso dentro de la idea general de lo que es el neoliberalismo. Bien, una definición del neoliberalismo simple que podría arrojar en este momento es que es un sistema ideológico, es un sistema político, incluso hasta cultural y social, que pone en el centro de las relaciones humanas el mercado, ¿ya? O sea, que por eso, si nosotros buscáramos respondernos a las preguntas del por qué las industrias hoy en día explotan los territorios y también a las personas hasta más no poder, las respuestas las podemos encontrar en la ideología de Milton Friedman, en las ideas del neoliberalismo. Bien, entonces si nosotros no nos queda claro, por ejemplo, por qué este mundo es así o padece este tipo de problemáticas, por ejemplo, del por qué no hemos podido como país, a lo mejor, superar este tema de la pandemia o del contagio progresivo y sumamente rápido de todo esto, es principalmente responsabilidad del sistema económico y político en el que nosotros nos encontramos y que lo domina el neoliberalismo. Bien, entonces es la idea finalmente que se mantiene en el tiempo y que forma realidades como las que tenemos nosotros hoy en día, y que nos encontramos en el contexto neoliberal, por así decirlo, y que va generando múltiples problemas con la vida, en realidad, este sistema. Por lo tanto, la idea se mantiene viva, ¿ya? O sea, a lo mismo que podemos decir de Frantz Fanon, que critica el racismo y también critica la dominación imperialista, que se realiza en África, la podemos utilizar hoy en día. ¿Por qué? Nos encontramos en un contexto mundial, al igual que los siglos anteriores, en donde la participación del imperialismo o la característica dominante del imperialismo es evidente todavía. ¿Bien? Las ideas raciales o antirraciales todavía tienen vigencia porque vivimos en un contexto sumamente racista, ¿ya? Entonces podemos nosotros leer un libro de Frantz Fanon que refiere a su relación anticolonial y antiimperialista y antirracial también, y que nos puede hacer mucho sentido de las cosas que hoy día nosotros vivimos. ¿Ya? Entonces la idea aquí también, en este ejemplo, se mantiene viva y es muy difícil que desaparezca. Lo mismo ocurre con el marxismo de Martha Harnecker, o Hernecker, no sé cómo se dirá, pero ella es chilena también. Martha Harnecker es chilena y tiene bastantes textos que intentan, y lo hace de muy buena manera, aterrizar toda la problemática capitalista a la que nos hemos encontrado y con ella las problemáticas sociales que surgen por estar viviendo bajo el contexto capitalista y neoliberal, ¿ya? Entonces, claro está que hoy día también los femicidios que se suceden a lo largo de todo el planeta y ancho del planeta, tienen una reflexión sumamente crítica a través de Simón de Beauvoir, o como se pueda, ¿cómo se dice esto? De Beauvoir, ¿cómo es? Se me fue la palabra, pero la idea se mantiene viva, eso es lo que quiero yo dejar en claro. ¿Ya? Si es posible que, dada la curiosidad que se levanta en este tipo de reuniones, puedan consultar a los pensadores que aparecen en la pantalla, sería bueno para enriquecer ampliamente la perspectiva que tengamos de la relación de las ideas y de nuestra realidad que se enmarcan en el contexto histórico presente y también de épocas pasadas. ¿Ya? Entonces, es este contexto, claro, prácticamente multidimensional que aborda las ideas y las realidades de las sociedades o personas que
que nos mantenemos hoy vivas, ¿bien? Entonces, estas son las ideologías y corrientes políticas del momento histórico o del contexto histórico que tiene relación con nuestra realidad y con las épocas pasadas. Sí, porque igual yo encuentro, profe, que harta Sí. ideología, harta política le hace ahora falta al país en estos momentos en los que estamos, de pandemia. Claro, Porque sumamente... yo encuentro que los políticos no tienen mucha ocurrencia como para capear todo esto, lo de la pandemia. O sea, ya no tienen mucha idea con qué combatir esta pandemia. Claro, lo que pasa es que el sistema en el que nos encontramos, lamentablemente, es de un neoliberalismo cerrado que Claro. no da espacio a que se puedan intervenir, por ejemplo, en el gasto público de una manera más creciente, ¿ya? Quiero decir, por ejemplo, asegurar a las personas ciudadanas y también asegurar a las personas ciudadanas un salario con el cual se puedan sostener y no quedar a la deriva como lo hace el Estado en esta sociedad capitalista, ¿se entiende? Ujú. Por ejemplo, si tuviésemos otra sociedad, o sea, otro sistema que no sea el neoliberalismo, probablemente pudiésemos haber salido mejor parados de esta situación pandémica que nos mantiene hoy día en este contexto, ¿ya? De suma urgencia, porque los hospitales y las clínicas mantienen una diferencia radical, ¿ya? En cuanto a insumos, y esto Claro. también tiene que ver con el sistema neoliberal. Porque, por ejemplo, podemos ver que en la realidad una clínica privada, que tiene que ver con la vida de las personas, se mantiene mayormente equipada que un hospital público, ¿bien? Claro. Entonces, está establecida la idea de que nos encontramos en un contexto capitalista con un sistema económico neoliberal cerrado, que no da espacio para la seguridad social, para el reconocimiento de los derechos sociales de las personas, que es sumamente importante para generar el desarrollo humano que nosotros podamos tener como objetivo. Aquí en Chile al menos necesitamos que existan las condiciones necesarias para que podamos nosotros desarrollarnos como seres humanos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, si hubiésemos tenido otra idea ideológica, por así decirlo, que controle el sistema económico y social, podríamos hoy día estar hablando quizá de otra situación o de otro contexto social que nos sumergió la pandemia, al que nos sumergió la pandemia. Entonces, claro está que todo esto que ocurre hoy en día está dominado por una idea y eso ocurre en todos los lugares del mundo. Claro. Profe, una consulta sobre estos personajes. ¿Se puede encontrar algún libro, algún, no sé, algo para leer sobre ellos más? Sí, O sí, sea, para introducirse uno, para aprender más de cada persona de esta. Martita, sí. yo tengo unos libros muy chiquititos de la Marta Harnecker, que cuando volvamos a clases ¿Ya? presenciales yo te los voy a prestar. Ah, ya, profe. Gracias. De Y nada. bueno, mire, para Es aportar que también, mire, profe, ¿sí? yo, ¿por qué le pregunto si hay algo más como para informarse? ¿Sí? Porque por lo menos uno no sabe de estos, yo no tenía idea que estos personajes existían, ¿Ok? no tenía idea, pero como ahora sé, y sé más o menos que se trata del racismo, de la ideología, de las ideas, de la política, es como más uno va a leer y va a aprender más, pues. Claro, justamente. Claro. Existen varios textos, si ustedes quieren revisar, los textos de cada uno de ellos se encuentran en internet, se encuentran en PDF y usted va a poder, a partir de ellos también, llegar a otras ideas, a otras personas, a otros ideólogos o intelectuales, etcétera. Entonces, claro está que es posible comenzar a entender la realidad a partir de los textos de Frantz Fanon, de Marta, de Simón y de Milton, ¿ya? Claro.
podemos encontrar que las ideas son divergentes, que no todas se encuentran de acuerdo, pero sí lo que marca esta diferencia del pensamiento es que unos defienden el capitalismo y otros defienden el comunismo, critican el patriarcado, que es sumamente importante para la defensa feminista en el área del machismo, bien enraigado en la sociedad del planeta entero, con el que usted puede comenzar a reflexionar, comenzar a entender la realidad a la que nosotros hoy día estamos sujetos. ¿Ya? Claro. Entonces, sería muy bueno que la consulten, que revisen. Hay muchas películas también que dan cuenta del proceso, hay documentales. Hoy día en el siglo XXI, y con esto de la globalización, podemos tener nosotros hoy día acceso a todo documento virtual que se encuentra concentrado en la base de datos del Internet. Así que no hay mayor problema, solo tiene que tener acceso a Internet para dar con esta información y textos de ellos y demás. ¿Ya? Voy a pasar a la última diapo del ejercicio final, Mati, por el tiempo en realidad. Ok. Ahí estamos. Ok. Bien. Entonces, mire, me parece que la vía anterior, para que la podamos leer, porque sí, hacemos el ejercicio de lectura también de lo que es el contexto histórico, ¿ya? Luego de esto vamos a dejar abiertas las preguntas para que podamos ver si podemos responderlas. Y dice, el contexto histórico es el entorno político, económico, social y cultural, ¿ya? Tanto local como global de una determinada época. Contextualizar históricamente es precisamente hacer historia. Y esta siempre está condicionada como también mediada por la postura política de la persona que enseña, escriben y transmiten el conocimiento. Bien, entonces volvemos nuevamente a lo que es el contexto histórico, tanto como el acontecimiento y la interpretación. ¿Ya? Con esto. Es prácticamente, en pocas palabras, lo que hemos dicho y le hemos dado vuelta en esta sesión. Fer, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí sí. Bien, muchas gracias. Entonces, la pregunta es, para que podamos describir la imagen, ¿qué es lo que representa la imagen basándose en lo que hemos comentado acerca de esta polarización del mundo durante la Guerra Fría? ¿Qué es lo que nos dice la imagen? Miren bien los elementos, vean las actitudes de estas personas, en dónde están sentadas. Profe, Charistán. Diga. sí, pero la imagen, pero presentar como una batalla de fuerza, como un ejemplo, como durante la Guerra Fría de Estados Unidos y ¿cómo dice? La La Unión Rusia. Soviética. Eso, Sí, Rusia. la Unión Soviética. Así es. Excelente. Claro, excelente. ¿Alguien quiere más aportar su reflexión, su respuesta con todos y todas de qué es lo que expresa la imagen, qué representa la imagen? Como decía la profesora Fernanda, debemos fijarnos en los elementos que hay. Yo puedo ver que están sentados no en un asiento común y corriente, como solemos, donde... Así es, están sentados en misiles. José Ignacio García responde a la pregunta de en qué plataforma están descansando sus cuerpos estos dos contrincantes que se ven. Y claramente son misiles. ¿Bien? Nos habla de un contexto con cuáles características. Un contexto... ¿Qué características tiene este contexto que estamos visualizando aquí? ¿Son pacíficas? Puede que tengan características, profe, de quién quiere ser el mejor, de quién quiere tener el poder. Sumamente. Obviamente que el que gana es el que se lleva el poder, el trono.
Mm. Claro. Entonces nos encontramos en un contexto de dominación política, de dominación económica, en el que las partes involucradas luchan por mantener el control territorial y de la población del mundo, ¿se entiende? Del planeta. Porque se sabe que el que pierde va a ser gobernado por el que gane. Mm. Claro, claro, Y claro. si un país es gobernado por alguien más alto, obvio que el que ganó en esa batalla es el que gobierna al que no ganó. Y se van a tener que regir por lo que dice el que ganó. Es como una lucha de Claro. poderes ahí, ¿cierto? Claro, es lo mismo que hay acá, que en un país. Pongamos, por ejemplo, el presidente, las personas de abajo se tienen que regir por lo que diga el presidente, porque él es el que tiene la palabra, él es el mayor. Más o menos se asimila una cosa así, la imagen. Ahí el elemento, que súper bien como decía Martita, el elemento igual es que están sentados sobre misiles, entonces igual ahí hay como Claro. una amenaza, ¿cierto? Es como, Claro, ok, a ver, aquí quien no gana, le puede llegar un misil, ¿cierto? Y un claro. misil va a desatar También, algo más grande todavía, ¿cierto? Entonces, claro, porque eso un misil puede desatar una guerra enorme exacto. contra personas de toda clase de sociedad. Claro, Porque justamente. una guerra mundial no te mira si tú eres pobre, si tú eres rico. O sea, una guerra mundial en un país te abarca todo. O sea, caen niños, ancianos, No discrimina ahí a nadie. claro. Claro, No hay discriminación de género. Te llega claro. y jode todo el país. Sí, Imagínense un misil, los mata a todos. imagínense. Bueno, así sucedió también con la Claro, bomba atómica, que involucró claro. a personas ciudadanas que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Entonces, claro, muchas gracias Marta por por compartir Es que es lo mismo, tu profe, es lo mismo que hay ahora en la pandemia. Yo asimilo que es como el mismo caso, porque imagínense, por ejemplo, los de arriba, ellos no tienen problema, ¿me entienden? No tienen problema de que si les va a faltar pan mañana, nada, son los pobres de abajo, los pobres son los que tienen que trabajar y hacer las cosas, y si no, no comen. Sí, es lo mismo que tiran un misil, por eso le digo, es lo mismo que tiran un misil y no miran, no se fijan en qué a quién les va a perjudicar. O sea, para ellos mueren y mueren, ¿me entiendes? Así Eso es. más o menos se asimila igual a la imagen que está ahí. Pues. Sí, así es, de manera correcta su Claro, reflexión. Le doy claro, muchas gracias por compartir su pensamiento. Bien, claro. de lo que dice la imagen. ¿Había alguien más, un compañero que quería compartir su pensamiento y su reflexión? William, me parece que es. William dice en el chat, esa imagen representa... no, dice, la imagen representa la batalla física entre USA y la URSS. Sí, está correctamente identificada el conflicto. Pierre dice, esa imagen representa el poder de la guerra nuclear. Claro, Claro, también. da cuenta, así es, del contexto conflictivo en el cual se encuentra el planeta entre 1945 y 1991, bien, en el contexto de la Guerra Fría. Pero también podemos decir que hoy día nos encontramos expuestos también prácticamente a las mismas problemáticas que han legado o que han heredado estos conflictos armados motivados por quien va a establecerse con el control político, económico y social de los territorios. Bien, en el caso chileno, por ejemplo, hoy día tenemos un sistema neoliberal que, claro, parte influenciado por el imperialismo norteamericano y que se establece a través de la dictadura de Augusto Pinochet a partir de 1973, ¿ya? Hasta 1990. Igualmente enmarcado en el contexto histórico de la Guerra Fría. Bien, todo, para recordar, todo lo que se encuentre entre los años de 1945 y 1991 está dentro del contexto de la Guerra Fría.
y todo eso tiene relación, por supuesto. Recordemos que estamos en el planeta Tierra y quien domina más los territorios o las regiones es quien va a tener mayor influencia económica. Por Claro. ende, se va a enriquecer aún más como potencia y bueno, vemos que la desigualdad crece y que las riquezas no son repartidas con el resto de la población y vemos una desigualdad creciente con este sistema económico desigual, totalmente desigual, que es el capitalismo a nivel mundial. Claro. Bien, ¿alguien quisiera aportar también con su pensamiento a ver qué es lo que se puede extraer de aquí? La mesa, ¿qué está en la mesa? A ver, ¿qué podemos ver en la mesa? En la mesa misma, a ver. ¿Qué es? Yo no alcanzo a ver de aquí. Hay como un... ¿Qué presente la mesa que ellos sentaban? Sí, ¿qué representa? La mesa Para representa. mí La mesa representa la los mesa aliados. representar como la planeta de Tierra. Muy bien, Chavistal. Como decía alguien, la mesa representa el mundo. Sautier Perrier. Muy bien también. La mesa representa el mundo. Representa también la geografía o el escenario mismo del contexto en el tiempo y espacio que corresponde. Bien, entonces, ¿alguien de los profesores quisiera hacer una pregunta, integrar, complementar lo que estamos viendo con alguna reflexión que le interesaría compartir? Dejo la Yo creo palabra. que con este ejemplo sobre todo queda mucho más claro, porque los chiquillos ya fueron capaces de analizar como elemento por elemento, que eso es finalmente lo que hay que hacer cuando contextualicemos. O sea, lo que significa, ¿cierto?, la oposición en la que está cada persona, esta idea de que están como medios enojados, ¿cierto? Se dieron cuenta de que los misiles representan algo, la mesa tiene un significado, o sea, cada elemento, por muy pequeñito que sea, nos está queriendo decir algo sobre ese tiempo, que es la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos que ya como ir cerrando esta idea de cómo contextualizar esta imagen en particular, quizás podríamos decir, como ya ustedes súper bien lo dijeron, es un contexto de violencia, hay amenazas, ¿cierto? Hay una lucha de poder, de eso se trata la Guerra Fría, ese es el contexto en el que ocurre. Entonces siento que saben hacerlo súper bien, como que uno de repente como que no se da cuenta de que lo sabe hacer bien hasta que se encuentra con este tipo de ejercicio. Así que la intención ahora, cuando tengan que hacer su trabajo, es que vayan haciendo lo mismo, vayan analizando como elemento por elemento, pequeñito, y luego reúnan esos elementos y digan ya, a ver, ¿qué me está diciendo todos estos elementos sobre esta fuente en particular? Esa es la idea cuando les toque hacer su tarea. Claro, justamente. O sea, en un pequeño resumen, decir lo más que se pueda de lo que uno vio en la imagen. Así es, hacer uso de esta clase que da cuenta de lo que es el contexto histórico y el reconocimiento o identificación de los elementos que él tiene y aplicarlos con los ejercicios que se deben realizar en esta fase 3 con la pandemia, ¿bien? Y la globalización. Entonces, la pandemia claramente está, al igual que este conflicto que acabamos de visualizar, está dentro también de un contexto de un mundo globalizado. Entonces, De es por eso, poder, claro, un mundo globalizado de poder, con influencia de ideales. de ideales, claro está, en el que ustedes van a tener que aplicar los ejercicios prácticamente, no las temáticas, pero sí los ejercicios en las actividades que hay en la fase número 3 de las guías, ¿ya? Entonces, claro está, los ejercicios que hemos llevado a cabo en esta clase número 3, o sea, fase número 3, tienen que ver prácticamente con la identificación del contexto histórico en el que nos encontramos con esta pandemia, la utilización de fuentes históricas, tanto primaria y secundaria, en donde ustedes van a tener que aplicar en la tabla de respuestas,
y que también tiene unas preguntas de reflexión que están ahí establecidas, ¿bien? Y que tienen que ver con este contexto. Me parece que comenzó la Guerra Fría allá afuera. Tranqui, tranqui, yo te ayudo. Lo que hay que hacer, chiquillos, no te preocupes, Mati, si a todos nos pasa. Lo que hay que hacer entonces en la tarea, bueno, primero hay que obviamente meterse a la página del colegio y bajar desde la página del colegio donde dice consigna de trabajo. Y en esa consigna de trabajo, ustedes van a encontrar la tarea que tenemos que hacer en esta fase 3, ¿ya? Tienen que ir a la página del colegio, ¿cierto? Se llama colegioalejandroflores.cl. Una vez que están en la página del colegio, hay una pestañita que dice departamentos. Ustedes van ahí donde dice departamentos y al final de la lista dice vespertina. Pinchen ahí de nuevo y van a encontrarse con que dice primer nivel y segundo nivel. O sea, salen las tareas para los ambos niveles, ¿cierto? En este caso, como ustedes son el segundo nivel, van a donde dice segundo nivel y van a encontrar las tareas de todas las asignaturas. Matemática, lenguaje, ¿cierto? Inglés. Y también va a estar la nuestra, la de estudios sociales. Entonces, una vez que encuentren la tarea, van a darse cuenta de que para poder hacer la tarea hay primero que leer un documento que se llama dossier, que ya lo hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que es un documento en donde hay muchas fuentes, hay textos, hay imágenes, y todas esas fuentes que hay ahí están relacionadas a a la pandemia, al COVID-19. Entonces la intención es que ustedes lean todas esas fuentes que hay en el documento y a partir de esas fuentes ustedes puedan completar la tarea que está en internet, que es completar un cuadro a partir de distintos continentes y cómo ha avanzado la pandemia en distintos continentes. O sea, por ejemplo, ustedes me pueden explicar, a ver, ¿en qué fecha partió el tema del COVID en África, por ejemplo? Después me van a responder, ¿en qué fecha partió más o menos en América? ¿En qué fecha partió el COVID en Asia? Tienen que ir completando cada cuadrito. La información con la que tienen que completar ese cuadro está en el documento que yo les digo que se llama dossier. Mati, creo que igual sería buena idea mandar el dossier por el grupo de los profesores para que se lo manden a los chiquillos por el WhatsApp, para que esté más a la mano, ¿cierto? Ok, Muy sí. buena idea, Sí, profe. sí. Ok. Bueno, recordarles también que esta fase 3 tiene como característica principal la interconexión con las demás asignaturas. Recordando que estos estudios y ejercicios que hemos realizado son estudios sociales, historia y ciencias sociales o geografía, da igual, y que se encuentran directamente relacionados con los estudios de lenguaje y comunicación, de matemáticas, de ciencias naturales, de inglés, y, o sea, en donde el tema central es el COVID-19, su origen y trayectoria del mundo. Entonces nos encontramos en un contexto nuevamente interdisciplinario de trabajo académico que estamos experimentando en este tiempo de pandemia. ¿Ya? Bueno, y eso, vamos a quizás dar la palabra a las preguntas de los estudiantes, estudiantas que quieran a lo mejor compartir algo, reflexionar. ¿Queda alguna Profe, duda por ahí? profe, Sí. uno, por ejemplo, en el resumen que tiene que hacer en la tarea, igual le puede poner algunas opiniones propias de uno Claro, mismo. claro. Hay preguntas que van directamente dirigidas a la reflexión que nosotros tengamos de todo esto que ha ocurrido. Entonces, se responde a partir de la opinión propia de las personas. Profe, pero esas son como unas guías que están ahí, o uno tiene que hacerlas en el cuaderno. ¿Cómo tiene que hacer eso? Mire, la modalidad de entrega de los trabajos académicos pueden ser desarrollados con las herramientas que usted tenga a mano, ¿ya? Esta puede ser a partir de un computador o de un cuaderno,
Si puede usted imprimir o trabajar en el computador y guardar el archivo y enviarlo, bien, pero también es correcto transcribir la guía al cuaderno y sacar fotos a este cuaderno, ojalá que sean bien nítidas o claras las fotos para que Ya. nosotros no tengamos tanto problema como Eh, para revisarlas. Y estas profe, fotos las pueden ser tomadas del teléfono y enviarlas a los correos correspondientes de los profesores. Díganme. ya. Profe, había un compañero que salió recién y que preguntó esas fechas, esas tareas, esas guías, ¿para qué fechas son? Ya. Sí, Porque preguntó un compañero. el plazo de entrega de la guía de estudios sociales es para el 5 de julio. ¿Ya? De julio. Sí, de julio. Entonces, todo lo que tenga que ver con estudios sociales del segundo ciclo es para para el 5 de julio. Igual ustedes tienen que saber, ¿cierto?, que en caso de que por alguna razón, nosotros sabemos que muchos de ustedes siguen trabajando igual, ¿cierto?, que además están con los hijos en la casa, sabemos que es complicado, ¿cierto? Entonces, si alguno de ustedes tiene algún problema con la fecha de entrega, nos puede avisar antes y nosotros vamos a extender el plazo, no se compliquen, ¿ya? Lo importante es que entreguen el trabajo. No importa que haya que dar un poquito más de tiempo, lo importante es que puedan trabajar, que si tienen dudas nos pregunten, nos manden un correo, nosotros vamos a estar para responderles, pero la intención es que ustedes puedan hacer su tarea, aunque tengan que tardar un poquito más. Profe, por ejemplo, yo realmente no tengo porque yo las otras guías que tenía, se las mandé a los correos a los profesores y no me funcionó. Pero yo puedo tener la idea de hacerlas en el cuaderno, sacarle foto y mandar la foto del cuaderno. Así es. Ya. Sí, usted puede transcribir la guía ¿Ya? o las preguntas a su cuaderno y responderlas ahí sin problema y nos envían las imágenes y nosotros hacemos lo que queda. Profe, preguntó un compañero, no sé si lo ve ahí en su computador, Sí. que si son las guías Maricielo, de las guías, claro, si estamos hablando de las guías antiguas o las de que van a mandar ahora. Estamos hablando de las... Maricielo, sí. Estamos hablando de las guías de la fase número 3. ¿Bien? Sí, de esta fase. Me parece que son las guías 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero es que este trabajo, como es un producto, es un plan de trabajo en el tema de pandemia donde se debe desarrollar una tabla de ejercicios. O sea, es diferente a las guías anteriores que se ordenaban por guía número 1, guía número 2, guía número 3, guía número 4, está distinto. Miren, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Con el profe vamos a mandarle a sus profesores jefe la tarea que tienen ahora y el dossier que yo les contaba recién, las fuentes con las que ustedes tienen que trabajar en la tarea de ahora. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y también, y esto lo hacemos porque sabemos que están todos complicados, ¿cierto? Con el tiempo y todo lo demás. Igual, si hay alguno que tenga alguna tarea incompleta, que no la alcanzó a mandar o que en realidad en ese tiempo no tenía internet, ahí cada uno sabe sus condiciones, mándenla igual nomás, ¿ya? Si por alguna razón no la pudieron mandar antes, mándennosla igual, no hay ningún problema. La idea, como les digo, es que ustedes trabajen, que no vayan quedando atrasados con esto, porque si no, cuando volvamos a las clases presenciales se van a encontrar con mucha pega por hacer. Entonces la intención es que la vayan haciendo de a poquito, para eso estamos nosotros también. Pero si tienen alguna tarea que haya quedado pendiente, mándenla nomás, nosotros se la vamos a recibir, no hay problema, ¿ya? Pero recuerden bien que en la fase 3, que es la que estamos ahora, ya no son guías, sino que es una tarea, ¿cierto? Que es completar este cuadrito y responder 2 preguntas. Se van a dar cuenta cuando les mandemos la tarea a los profes, ahí van a poder descargarla y van a poder leerla bien para que la analicen, y si les queda alguna duda nos escriben, ¿no? O nos preguntan en la próxima clase, el jueves, ¿les parece? Profe, ¿no será posible que ustedes nos manden esas guías al WhatsApp del grupo? Así es. Las vamos a mandar a los profes jefes. Claro, al WhatsApp que nos mandan el link, ahí podría mandarnos nosotros para tener mejor acceso, por lo menos yo, porque
Yo no me manejo mucho en internet tampoco. Sí, no hay No se problema, preocupe, Martita. Le vamos a mandar las dos cosas, los dos documentos a los profesores jefes y los profes jefes se las van a compartir por el WhatsApp. Ah, ya, ok. Muchas gracias, señorita. No, nada. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy, jueves Ok. 25 de junio me parece. Sí. Le damos, en el nombre de la profesora Fernanda, profesor Vicente y yo, Matías, el agradecimiento por participar de estas sesiones de la fase número 3. Espero que sigamos de la misma manera y que nos vayamos soltando en las próximas clases para que se produzcan intercambios de pensamiento, reflexiones más enriquecedores. Les mando un abrazo a cada uno y cada una, que se sigan cuidando, les deseo lo mejor y harta salud y buena alimentación para mantenerse con el sistema inmunológico fortalecido y no darle espacio al virus para que entre en nuestro cuerpo. Muchas gracias a todos y a todas. Ya, profe. Tengan buen fin de semana a todos. Gracias, Bueno, que les gracias vaya a bien. ustedes por su tiempo. Adiós, nos estamos viendo. Que les vaya súper. Chao, Cuídense profe. mucho. Igual usted, profe. Chao, chao. Chao, Chaito, chao. que les vaya súper bien. Chao. Chao.